El abogado laboralista Wilman Meléndez se encuentra en la comunicación telefónica. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señor Paredes? ¿Qué tal? Por favor, ¿qué tipos de contratos laborales se van a adoptar ante el reinicio de actividades, entendiendo que hay muchas modificaciones, hasta casi reformas que se están haciendo en el ámbito laboral económico en el país en medio de esta pandemia? No, en realidad, en el caso de la contratación laboral no hay ninguna modificación, es decir, se sigue manteniendo la preferencia por el contrato a plazo indeterminado y la excepción a la regla será pues el contrato a plazo fijo, el cual, dependiendo de la modalidad por la cual se adecue o por la cual se decida el empleador, se medirá la debida causalidad, ¿no? Pero no se han precisado pues tipos contractuales específicos o ad hoc para hacer frente a la crisis, ¿no? Sigue manteniéndose la regla ahí tal cual el escenario común, ¿no? Ya, por ejemplo, doctor, en torno a estos servicios de restaurantes que se implementa un tema de delivery, un tema de formalización de contrato, ¿hay alguna cláusula especial por ese tema de coronavirus, por ese tema de la emergencia nacional que estamos viviendo en el país? Lo que pasa es que se ha implementado son protocolos, que es cuestión distinta, ¿no? Es decir, y que no merecen cuestiones necesariamente del sector trabajo, sino del sector salud, ¿no? Existen protocolos del sector salud, del Ministerio de Salud, que buscan prevenir y proteger al trabajador para que en este mecanismo de reactivación económica no pueda contraer pues la infección por el virus del COVID-19, ¿no? Pero estos son protocolos que son vinculantes para los empleadores, que van en una lógica de prevención, de salud, antes que en una lógica de modificaciones contractuales o de un nuevo tipo de contrato de trabajo, ¿no? La contratación laboral en este aspecto sigue siendo la ya conocida, y sí se han establecido nuevas obligaciones, pero principalmente en la lógica de prevención. Pero lo que sí se está exigiendo sobre los empresarios, doctor Meléndez, es la contratación de esos trabajadores que se encuentran en el rubro de restaurantes, como el tema de los repartidores, que sean contratados. Antes, por ejemplo, no había ese nivel de exigencia. ¿Por qué se hace urgente ese contrato según la lógica del Ministerio de Trabajo? Es que el tema es el siguiente, mire usted, estos temas o este tipo de trabajadores, que en realidad son pues los conocidos como riders, ¿no? Siempre han estado en nuestro país, lo digo, ¿no? Porque en Europa y dentro de la región, en Argentina, en Brasil, en Colombia, ya han dado avances al respecto. Han estado en nuestro país, reitero, en un limbo, ¿no? Si es que son trabajadores o no son trabajadores, si es que son trabajadores dependientes o son trabajadores independientes, ¿no? Pero si es que nosotros aplicamos a estos supuestos de relacionamiento laboral o mejor dicho, a estos supuestos de prestaciones de servicios, antes de hablar de relacionamiento laboral, los elementos que componen una relación de este tipo, es decir, laboral, vamos a ver que existen altas posibilidades de entender que existen indicios de subordinación y que por lo tanto estamos ante una relación laboral. Y esto ha sido reconocido ya así en Europa, ha sido reconocido ya de este modo en países de la región, y en nuestro país incluso se ha presentado una figura que se llama el amicus curiae, que en buena cuenta es un apoyo que se hace pues por parte de un colectivo que busca que se reconozcan pues los derechos de este grupo de trabajadores, ¿no? Pero más allá de eso, que se requiera de que una ley expresa mencione que tenga que hacérseles un contrato de trabajo, en buena cuenta es reconocer lo que ya existe en la realidad. Entonces, y además que eso tendría que ayudar a combatir la informalidad, que es bastante alta en estos momentos en el país, y es por eso que vemos justamente gente rompiendo la cuarentena porque viven del día a día. Y ese es el reflejo de que no hay una economía formal en el Perú y de que la gente básicamente termina subsistiendo. Pero también una población que termina siendo vulnerable, doctor, en esos tiempos de emergencia, con políticas de criterios sanitarios como para proteger a la población obesa del país,
que también ha dispuesto el gobierno que se pueda implementar otro mecanismo de trabajo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con ellos? Con aquellos que se encuentran en un nivel de obesidad que la ley señala que no pueden trabajar presencialmente. ¿Qué va a pasar con esos contratos? Es que en esos casos también existe una regulación ya específica, ¿no? Bueno, en estos casos, mejor dicho, sí existe regulación específica. En el otro escenario existe lo que se llama la aplicación del principio de realidad, ¿no? Entonces, por principio de realidad se tiene que allí existen relaciones laborales que ahora se quieren formalizar a través de un contrato de trabajo, lo que han hecho también con las trabajadoras del hogar, ¿no? Pero en el caso que usted plantea sobre las personas con obesidad, estas personas están pues encuadradas dentro de lo que se denomina grupo de riesgo, y al estar encuadradas dentro de este grupo de riesgo tienen una protección especial. Esta protección especial les brinda como garantía el trabajo remoto o la licencia con goce sujeta a compensación posterior, ¿no? Se ha criticado que se hayan ido subiendo los índices de masa corporal, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, de esa manera genera entendido obeso hasta hace 2 semanas atrás, ahora deja de ser entendido obeso porque se incrementa el índice de masa corporal y por lo tanto puede volver a trabajar sin ya la protección que merece el grupo de riesgo, que como le decía es o trabajo remoto o licencia con goce sujeta a compensación posterior. Ya puede ser sujeto un trabajador con un nivel de obesidad enmarcado dentro de esos protocolos dispuestos por el Ministerio de Trabajo, anulado el contrato, cesado del trabajo. No, no hay manera, al contrario, los niveles los ha fijado, para aclarar esto, ¿no? Los niveles los ha fijado el Ministerio de Salud, pero ya volviendo a lo laboral, ¿no? Un trabajador que está dentro de este grupo de riesgo, ¿podría ser cesado? No, pues no, porque al contrario, ¿no? Ha merecido una regulación en clave garante, ¿no? Que implica para ellos o el trabajo remoto, la licencia con goce sujeta a compensación. Ya, pero doctor Meléndez, también hay una situación acá bastante complicada respecto al acceso tecnológico que, por ejemplo, a muchos ha venido afectando en el tema del trabajo remoto. Una persona con obesidad, si no tiene mayor acceso tecnológico, no tiene buen internet, no tiene una computadora adecuada, ¿quién tendría que correr con la implementación de estos equipos que necesita para que pueda cumplir con su jornada laboral diaria? El empleador, porque claramente en esos casos, cuando estamos ante relaciones laborales, se entiende que las herramientas tiene que ponerlas a disposición el empleador. Y es más, cuando se ha regulado esta nueva figura del trabajo remoto, que no es lo mismo que el teletrabajo, se ha precisado que en caso el trabajador sea quien se genere pues las herramientas para poder llevar a cabo el trabajo remoto, el empleador va a reconocer el costo que esto implica, ¿no? Es decir, no se obliga al trabajador de manera alguna a ser quien facilite las herramientas que puedan luego generar la realización de la prestación de servicio contratada, ¿no? Ya, una pregunta más para terminar, doctor Meléndez. Si una empresa está enmarcada dentro del rubro de reactivación económica, ¿puede aplicar a la suspensión perfecta de labores? Lo cierto es que la normativa de modo expreso no lo ha entendido como incompatible, pero si aplicamos pues una lógica naturalista, ¿no? O naturalista, si se quiere, deberíamos entenderla que resultan incompatibles en tanto que la reactivación debería permitir que cuenten con financiamiento precisamente para poder hacer frente a la planilla durante la crisis, ¿no? Pero lo cierto es que ni la autoridad administrativa ni las normas de manera expresa así lo disponen. Por lo tanto, si apelamos a una aplicación literal y estricta del ordenamiento, lo que va a suceder es que puede a su vez una empresa que aplica a estos mecanismos proceder con la suspensión, más allá de que esto merezca un carácter constitucional o no, ¿no? Porque una cuestión distinta es que esto pueda luego merecer un proceso judicial en el cual se reconozcan los derechos lesionados, pero en el momento concreto ya se lesionaron. Bien, vamos a ver finalmente cómo se dan esas situaciones ya cuando se comienza a reiniciar las actividades económicas en el país y cuántas empresas realmente terminan cumpliendo los protocolos de bioseguridad y honrando los contratos suscritos con sus trabajadores sin buscar solamente sus beneficios, sino también entendiendo que hay una segunda parte, que son los empleados, el personal que necesita ser escuchado y también sostenido económicamente. Doctor Meléndez, gracias por la comunicación telefónica. Al contrario, gracias a usted.
Bien, muchísimas gracias. Ahí vemos entonces, escuchando además un poco lo que podría ser el significado.